lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme continuar en esta maratón de programación que iniciamos desde muy tempranas horas de la mañana con una cobertura especial de los acontecimientos más importantes que ocurren en nuestro país y el mundo entero. Gracias a Luisa Mayoa por darnos esa importante información de última hora, así como también bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este viernes. Esperamos que todas aquellas metas, todos aquellos proyectos y objetivos se hayan cumplido. Vamos de inmediato en esta hora y media a hacer el análisis pertinente de todos los viernes acá en Diálogo 21 y por supuesto agradecer la presencia de nuestros panelistas. Saludo cordialmente a Walter Raudales. Bienvenido, Walter, qué gusto saludarte. Buenos días, bienvenido. Tania, buenos días, Marvin. Gusto Gracias, saludarte. Marvin Aguilar también, qué placer enorme saludarte. ¿Qué tal? Un gusto, buenos días a ustedes y a la audiencia. Gracias. Tania Pastor también. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Ernesto. Un saludo a Walter, a Marvin y a toda la audiencia de este programa. Bueno, vamos a aprovechar también, enviar saludos a nuestro buen amigo Julio Valdivieso, nuestro director de editorial, del comité editorial, que nos está sintonizando y le deseamos pues lo más pronto se incorpore con nosotros para seguir dándonos esta aminosidad de trabajo que obviamente siempre basa el esfuerzo en poder llevar a ustedes los diferentes puntos de vista de las corrientes que ciernen sobre los temas que abordamos en este programa. Vamos de inmediato, sin duda alguna, a hacer un análisis pertinente del discurso presidencial de los 4 años del gobierno del presidente Nayib Bukele, que el día de ayer planteó 3 temas fundamentales en ellos. El primero que tenía que ver con la reducción de 262 alcaldías a un total de 44 municipalidades. Además, se habló sobre bajar de 84 diputados a 60 y, por supuesto, un combate frontal al tema de la corrupción que llevó consigo, paralelo a eso, la intervención de propiedades del expresidente Alfredo Cristiani. 3 elementos que, desde luego, fueron fuertes en el tema relacionado con el discurso a la nación que dio el presidente de la República ayer en la Asamblea Legislativa. A ver. Bueno, ya se venía especulando sobre el tema de la reducción de municipios previo al discurso presidencial. Es algo que a muchos no nos tomó por sorpresa. Es un tema que ya se venía discutiendo meses anteriores, entonces los partidos políticos, previendo esta situación, debieron de haber trabajado a 2 bandas, ¿verdad? Con 262 municipios o con 50 municipios, que finalmente fueron 44. Esto prácticamente lo que hace es, al dejar 44 municipios, está retomando la idea de los casi 40 jefaturas de distrito que tiene el país. Esto, para que la gente nos entienda, en el caso del departamento de San Miguel quedaría con 3 municipios y 17 distritos. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos 3 municipios? Obviamente la cabecera, Chinameca y Ciudad Barrios. Serían como, digamos, los municipios que quedarían. Los que estarían de alguna manera y alrededor representando los otros. Y esa fusión de municipios ya habrá que esperar cómo se plantee. Se puede, obviamente, la zona norte de San Miguel, que sería la capital, por decirlo así, Ciudad Barrios, estamos hablando que todos esos municipios de la zona norte se van a fusionar con Ciudad Barrios. Empezará esa fusión desde Chapeltique, por ejemplo, hacia arriba, o empezará desde Moncagua hacia arriba. Eso ya será una distribución que habrá que esperar. Históricamente Moncagua perteneció a San Miguel, era como un distrito, antes de ser municipio era como un distrito de San Miguel, de la cabecera. Habrá que ver si se mantiene esa tradición histórica y Moncagua pasa a engrosar San Miguel, la cabecera. Está claro, mucho más claro, por ejemplo, que Uluazapa, Comacarán, Quelepa, Chirilagua podrían fusionarse con la cabecera de San Miguel. Y obviamente Chinameca, que es la otra jefatura de distrito que hay, municipio grande, estaríamos hablando de Lolotique, Nueva Guadalupe, Chinameca, San Rafael de Oriente, San Jorge y el Tránsito, ¿verdad? Que son como municipios grandes. San Miguel pasa de 6 diputados a 5,
¿verdad? Esto deja fuera digamos, al diputado que entró en sexto lugar en la última elección, por ejemplo, que corresponde a Gana, ¿verdad? Entonces, que serían 5 diputados con los que quedaría San Miguel. San Miguel, de 6. De 6. Entonces, creo que está muy temprano, porque el anuncio fue ayer, ¿verdad? En la noche, para determinar si esto es un balazo en el pie que se ha pegado el gobierno a través de... ¿En qué sentido? Porque la reducción de municipios puede no estar muy de acuerdo mucha gente. Entonces va a haber que esperar la reacción del pueblo. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dicen los habitantes de estos municipios que prácticamente dejan de ser municipios y pasan a ser distritos? Y habrá que esperar, digamos, esta consulta o esta encuesta que se puede hacer, y en base a lo que diga la población, creo que será el discurso electoral en la próxima campaña para ofrecer o no revertir esa decisión de los 44 municipios. Ok, vamos a ver, Tania, en honor al tiempo y lo prudencial para que cada quien pueda hacer la primera intervención y luego entramos a abrir el debate. Bueno, primero sí se hizo, ¿verdad, Liz Walter? Que es el que había afirmado al final se hizo, que había afirmado que era nada más un tema de distracción, pero bueno, se terminó haciendo. Entiendo que había ya incluso una consultoría hace años donde se había estudiado incluso el mecanismo de ejecución para implementar ya la unión de los municipios y todo esto distrital, que no es ningún tema nuevo, es algo que se venía discutiendo. Los actores lo que tenían era temor al rechazo, que es lo que estás hablando tú. Y por alguna razón, pues este gobierno no solamente lo anunció, sino que no tuvo el temor de hacerlo, lo hizo. Ahora tocará adaptarse, ahora entendemos también el 291, ¿verdad? Todos aquellos cambios previos al año. Esperemos que después de de verdad, que ya no haya ningún cambio sustancial que realmente venga a afectar a todos los que van a participar. Porque al final del día somos nosotros los electores los que nos vemos perjudicados por estos cambios que afectan a los partidos políticos, porque al final lo que nos queda a nosotros, los votantes que no somos partidarios, es votar por lo que nos dejan los partidos políticos. Pero si los partidos políticos ya de por sí no tienen un mecanismo de selección idónea de candidatos, sino que quien llegue queda y lo votan sin tener esa depuración que establece la Constitución, que si es moralmente notorio, que si tiene una instrucción notoria, es decir, todo eso como que queda al margen, pero es obligación de los partidos políticos. Entonces, regreso al tema, es algo que ya se esperaba venir y pues ya se decidió de una vez por todas, que es lo que nosotros hablábamos en este panel, que si se va a hacer, pues que se haga ya, y ya se hizo. Y ahora hacia adelante con el tema ¿verdad? Pero el discurso presidencial creo que va mucho más allá para discutir. Claro, o sea, tiene elementos otros que sin duda alguna pueden recogerse en este análisis. Bueno, el discurso yo creo que hay que analizarlo en su conjunto, más que lo que dijo, hay que analizar lo que no dijo. Es decir, en el discurso está ausente profundamente toda la realidad social, la realidad de pobreza. No explicó absolutamente nada, digamos, que va a hacer en estos 365 días que le quedan sobre la pobreza, sobre el costo de la vida, sobre la realidad social. No dio cuenta, y estos discursos son precisamente para dar cuenta, no son un espectáculo, son para dar cuenta qué se ha hecho y qué se va a hacer. Y en ese sentido, digamos, se extraña que en el discurso no entrara a profundizar a uno de los problemas fundamentales de los salvadoreños, que es la pobreza, el alto costo de la vida, la canasta básica, el desempleo. No dijo absolutamente nada de eso. No explicó también qué ha pasado, digamos, con los dineros que hay para hospitales, por ejemplo. No ha explicado también nada ahí, qué se va a hacer, digamos, con tanto hermano informal, del sector informal. ¿Qué va a pasar con esa carestía que hablan de cantidad de millones de quintales de granos básicos que van a hacer falta en frijol, en maíz? Es decir, de la realidad salvadoreña se extraña eso en el discurso. Y yo creo que los salvadoreños
estuvieron expectantes a ver qué pasaba, ¿verdad?, con eso. Bueno, resultó lo que resultó, hay que analizarlo, pero yo digo que lo más importante del discurso es lo que no se dijo, digamos, de cara al futuro del país. Bueno, entiendo yo que vamos a ir viendo cada uno de los temas, ¿verdad?, de esto, pero en su conjunto me queda una sensación en el discurso presidencial realmente de temor, de miedo, de que no hay control del poder. ¿Por qué? Porque en la metáfora aquella del fútbol, ¿no?, de que tú eres el dueño del campo, tú eres el dueño de la pelota, tú eres el árbitro, tú eres el que controlas todo, es decir, en el partido, en el juego, y tienes tu adversario, que en este caso sería pues la oposición, ¿verdad? Es decir, tienes casi control del tribunal, control de las instituciones. Es decir, en esa metáfora, mezclando el partido de fútbol con lo que está pasando en el país, tú te das cuenta que al hacer este movimiento de alcaldías y reducción de diputados, lo que está mostrando es que no tiene seguridad electoral de lo que está pasando. Entonces mueve las reglas del juego, faltando unos meses para que eso suceda. Es evidentemente una muestra de temor. Es decir, dime lo que aparentas y te diré lo que careces. Claro, toda la parafernalia de la Asamblea es una muestra, digamos, de poder institucional, pero en el fondo lo que está demostrando esta acción de reducir alcaldías y reducir diputados es que no está seguro del triunfo. ¿Por qué? Bueno, por el colapso y el fracaso de las alcaldías de Nuevas Ideas, en su mayoría. Ahora hemos visto el colapso de esta institución que va a construir obras en los municipios con la renuncia de su director o presidente, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy viendo es precisamente eso, es como un querer mover las reglas del juego antes de eso. Esa es como mi primera lectura de todo. Abrimos el debate. Antes de que comencemos el debate, quizás vale la pena recordar que, bueno, empezando que el estilo de este gobierno es diferente y medirlo con la misma vara que hemos medido los gobiernos anteriores, como que no va a encajar en la realidad, tanto así. Recordemos que el mandato constitucional no es que el presidente llegue a rendir cuentas. Por supuesto que por lo menos a mí sí me gustaría que llegue y nos rinda cuentas de los 4 años, aunque el mandato es año por año de los 3 informes que el presidente debe hacer. Pero es evidente que un presidente va a llegar a hacer alarde de las cosas que ha hecho bien y de lo que promete hacer bien. Yo creo que para lo demás está el informe y todos los análisis que se deben hacer. El informe se presenta dentro de los 2 meses siguientes, al 1 de junio, por parte de cada uno de sus ministros. No es el presidente el que va a ir y a decir cosa por cosa. Que la costumbre era que este día llegaba el presidente y hacía todo el discurso del que está hablando Eli Walter. Pues es una costumbre anterior, ¿verdad? Pero no es lo que mandata la Constitución. Lo que mandata la Constitución es otra cosa y eso es lo que está por cumplirse en los próximos 2 meses. No, lo que mandata es un informe de nación, o sea, es decir, va a dar un informe de nación. Lea el artículo 168. A través de los ministros. Sí. A través de los ministros, el mandato es a través de sus ministros, ordinal sexto del artículo 168 de la Constitución dentro de los 2 meses siguientes. No me lo estoy inventando yo. No hay obligación del presidente de ir a la Asamblea Legislativa y dar un informe. Sí, ¿lo entiendes tú así? Pero es que así lo dice la Constitución. ¿Cómo lo entiende uno? No, es decir, el informe lo dan los ministros. Es decir, el informe detallado de cada uno de los ministerios y de la ejecución, desde luego, pues porque no vas a ir a hacer ahí tú vas a dar. El presidente, que es el que conduce la nación, va a dar las líneas estratégicas en las cuales está moviendo, digamos, la gobernanza, ¿verdad? Puede no darlo. Igual, puedes no darlo, pues sí, claro. Pero si tú te expones de esta manera ante las cámaras, ante una cadena nacional, tú tienes que decirles al pueblo, miren, así estamos y para allá vamos, o sea, punto, tan sencillo, ¿verdad? Entonces, hay una realidad, digamos, de país, económicamente somos el país que menos en crecimiento de Centroamérica, y eso están los datos, lo dicen los economistas. Todas las alarmas están encendidas a nivel de economía, hay un problema serio de empleo, hay un problema serio de canasta básica, y no decir ni una palabra de eso es una ausencia. Es decir, por más que lo que quieran pintar y maquillar, es una ausencia. Mira, a propósito de toda y centrándonos en el tema de los municipios y sobre todo también el número de diputados, de alguna manera esto viene a volver mucho más complejo el resultado. Creo que tú lo mencionabas, Marvin, el resultado
de lo que podría ser estas elecciones para alcalde, para gobiernos municipales y también, ¿no? Como que comprime y ahora habría, y tú decías la palabra que me gustó, que qué tanto se han preparado, porque escuchaba decir ayer en un análisis que hacía pertinentemente alguien, no recuerdo el nombre, pero decía, bueno, aquí los que se complican son los partidos pequeños que no sé si van a sobrevivir a esta situación. Hay algo que es necesario entender en esta reducción de municipios, para que más adelante no tenga avisos de inconstitucionalidad de esta decisión. Y es que se garantice la representación, ¿verdad? Proporcional de los que van a ser los distritos y que son los cantones, porque es un mandato, o sea, los consejos son plurales, ¿verdad? Entonces habrá que ver si esa pluralidad no se afecta con esta decisión, de que van a haber cantones o incluso distritos que no van a tener representación en los consejos municipales. El presidente dijo que la estructura dentro de lo que serían los municipios que queden, no va a haber ningún problema. Es más, dijo de que no iban a haber despidos, a no ser puestos de confianza. No es ese el punto. El punto es la representatividad y la proporcionalidad en el consejo. La pluralidad que es parte del consejo municipal. Porque de por sí ya algunas... Es decir, ¿a qué me refiero? Municipios donde haya mucha gente van a acaparar el consejo municipal y va a haber distritos, antes municipios, que quizás no logren ningún representante en el consejo municipal. Pues si eso llegara a estar pasando, a la hora de conformar los nuevos consejos municipales, puede haber un viso de inconstitucionalidad en esa decisión que la sala tendrá en su momento que revisar. Es el municipio el que tiene que ser plural. Y otra de las cosas, mira, del municipio. Claro, el consejo. Por eso, pero tú estás hablando de distritos. No, lo que sucede es quien tiene que ser plural va a ser el municipio. El consejo. El consejo del municipio, por eso. Exactamente, es que el municipio es plural. Pero en el distrito, es decir, pues sí, pero eso va a pasar en el distrito, pero donde no puede pasar es en el municipio. Sí, esa pluralidad hay que garantizarla en el consejo municipal del municipio, pero porque es que ya está así en los municipios como está. Entonces, y la pluralidad y la proporcionalidad a la hora de conformar un consejo municipal. Yo creo que eso se va a trasladar. Lo que pasa es que cuando tenés una población gruesa en un, por decirte algo, la población de San Miguel Ciudad es tan grande que no la vas a comparar con la de Quelepa, que es un municipio que tiene allá a la par. Entonces, ¿cómo garantizamos que en ese nuevo consejo municipal haya representantes de Quelepa? Aquí hay Quelepa. De cualquier partido, pero sí de Quelepa, ¿verdad? Aquí hay una cosa. Si hablas de pluralidad, hablas de partidos. Ahí se representa. No solamente de los... Es decir, ahí se representa, pero el punto es que haya gente de Quelepa, gente de Chirilagua, gente de San Miguel, gente de Uloazapa. Entonces tendrías que hacer un mega consejo. Bueno, lo importante es la pluralidad, no que haya uno de cada distrito. No, por eso, pero es que la pluralidad, ¿qué es? ¿Es de partidos o es de regiones? ¿O es de lugares? Veamos qué dice... Bueno, entonces es de representatividad de ideologías políticas. Pero eso ¿dónde está escrito? En la Constitución. No, a la hora de llevar eso a la práctica tiene que quedar... Miren, aquí hay una cosa. Para eso es que está la consultoría que se hizo hace años. Hay una cosa. Primero el informe técnico, perdón, Walter. Primero el informe técnico sería bueno verlo, porque 44 y no 50, como Yo creo que no lo vamos a ver. Bueno, está bien, no lo vamos a ver. Pero entonces esto hace que más adelante vayamos a la sala de lo constitucional para revertir esa decisión. Mira, hay una, veamos qué dice Walter. Yo lo que quiero plantear es que esto es grave. O sea, es grave en el sentido que el Tribunal Supremo Electoral ya convocó a elecciones para 262 municipios y convocó para los 84 diputados. Ya está convocado. Tiene que desconvocar. Ya está convocado. Entonces desconvoca y convoca. No, déjenme terminar la idea. La idea es que... Tania te dice, convocar de nuevo. Déjenme terminar la idea. Es decir, al hacerlo, al convocarlo, es decir, es grave en el sentido que llegas y mueves la mesa y cambias las reglas del juego. Estoy explicando. Lo que quiero decir es que, aparte del sentido electoral que está mostrando, digamos, de trasfondo, que no hay seguridad de su triunfo, porque si hubiera seguridad de su triunfo no mueve todo esto. Pero hay otra cosa más grave todavía. Cambiar estos municipios, ¿verdad?,
solamente por asunto electoral, digamos, no se lo merece este pueblo, hombre. Porque aquí lo que habría que haber hecho es mejorar, digamos, o reducir los municipios a través, por ejemplo, de las cuencas hidrográficas de este país, digamos, por donde corre el EMPA, por donde corre, es decir, porque el desarrollo de los países se hace sobre la base, digamos, de su mejoría, su bienestar y su desarrollo económico. Entonces aquí lo que está privando es lo electoral sobre el desarrollo. Entonces van a hacer aquí un chapandongo que lo que está mostrando es pura improvisación electoral ante el temor de lo que va a suceder. Eso primero. Las transformaciones municipales tienen que hacerse sobre la base, digamos, de unos estudios que van en el fondo buscando el bienestar de la gente el desarrollo de las comunidades. Y desde el tiempo de hace siglos es lógico, ¿verdad?, que los pueblos se desarrollan sobre la base de sus cuencas hidrográficas. ¿Y cómo están nuestras cuencas hidrográficas? Destrozadas, destruidas. Entonces, ¿sobre qué base han hecho esta reducción de municipios? Mira, quitarle esa identidad a muchas... Yo no sé cómo va a ser el gobierno para explicar este descontento que viene. Mira, en las poblaciones... ¿Irá a haber descontento? Claro, en las poblaciones lo que sucede es que hay primero un descontento, después hay una rabia y después hay una indiferencia. Okay. Que la indiferencia te la expresan en los votos. Yo creo que aquí ¿verdad? estamos Entonces, viendo el típico ejemplo, si no se hace es grave porque no lo van a hacer, y cuando lo hacen también es grave porque lo hicieron, y entonces pues lo hacemos o no lo hacemos, siempre quedamos mal. ¿Por qué no se hizo 6 meses antes? ¿Por qué no se hizo 6 meses antes? ¿Por qué no se hizo 6 meses antes? ¿Por qué se hace ahora? Porque ya tienen estudios, ya tienen tracking. Y no estás diciendo que no hay estudios. Estudios electorales. Estoy hablando de que los tracking y las encuestas les están diciendo que el DOM fue un fracaso, que están el montón de obras varadas porque no les están pagando. Eso es negar la historia. Eso es negar la historia. No. Aquí sabemos que hay exceso de municipios desde hace... Vean los informes, desde siempre. Vean las comunicaciones. ¿Qué dicen? Que en Quelepa hay una calle abandonada, que en Chalchuapa está otra calle abandonada. ¿Por qué están dejando las empresas abandonadas, digamos, estos proyectos de la DOM? Porque no les está pagando. ¿Y por qué no les está pagando? Porque no tienen dinero. ¿Y por qué no hay dinero? Bueno, porque se supone que, vea, si no se lo robaban no existe. Entonces hay un montón de comunidades. Eso de Walter, es cierto. Voy a decir algo en relación de Walter. Un caso grave allá en San Miguel, fíjate, que la obra se comenzó a hacer y es en el Río Grande, que son en 17 kilómetros. Estoy hablando de un cantón llamado El Brazo, Santa Fidelia y allá el Delirio. Esa es la zona que suele inundarse cuando llueve en San Miguel, en el invierno. Entonces, al parecer, el Río Grande se ha perdido 4 kilómetros de su cauce. Eso hace que cuando donde viene cauce y viene el agua, se meta por todas esas comunidades. Entonces, Obras Públicas llegó a trabajar en ese lugar, mandó maquinaria, pero ya la detuvo y ya se llevó incluso un bulldozer que les había dado. Entonces, hay que hacer las bordes de 17 kilómetros y recuperar 4 kilómetros del Río Grande, y hay que hacerlo hondo 6 metros. Entonces la comunidad ahí se ha quedado, que le han parado la obra, no les dicen nada, ellos están viendo cómo sacan, vea, tierra o pero desde las propiedades. Eso es una cantidad de municipios. Y no, o sea, es decir, lo que va a suceder entonces es que en el próximo invierno, o lo que llueve en San Miguel, van a haber inundaciones, esa gente va a perder sus cultivos, va a perder su ganado, sus animales, y entonces la gente está preocupada. Entonces, es cierto, incluso que renuncie Álvaro Birnes de la DOM en estos momentos en que se anuncia la reducción de municipios, es porque prácticamente el titular de la DOM pasa a ser el mega alcalde, ¿va? Porque es el que va a tener que ver las 44 mira, municipios. Y a propósito, por ahí circuló la información de que ha renunciado, ¿va? Ya está el acuerdo del diario oficial. Pues, a partir del 15 de junio. Álvaro Birnes, sí, a partir del 15 de junio, porque claro, es que el director de la DOM hoy se vuelve el megalcalde que va a tener que atender los 44. Desde hace rato. No, es que cuando nosotros discutimos el tema de la DOM, siempre dijimos que no podía o no debería de estar por arriba de un consejo que ha sido electo popularmente. De facto sí lo está. Mira, no, por supuesto, pero electoralmente no puede ser superior a un consejo que elige la gente. Lo que se ha hecho aquí es eliminar nombres de municipios, pero la realidad sigue ahí, los municipios siguen ahí, la gente sigue ahí, es decir, la pobreza sigue ahí. ¿Cuál es lo real de todo esto? Digamos, en verdad va a haber un desarrollo, va a haber algo, yo no lo veo. Por eso yo insisto en que es grave, porque es cambiar las reglas electorales.
Yo he estado quebrándome un poco la cabeza. Porque la base de la elección es el padrón electoral con base al informe de los últimos Entonces yo me he estado quebrando la cabeza. ¿Cómo es que sale beneficiado aquí el partido de gobierno en todo esto? Tratando de hilar fino para ver qué es lo que pasa. Porque, por ejemplo, hay departamentos donde se van a reducir. Si ahora son 60 diputados, ¿cómo quedan ahí esos departamentos? Porque el departamento es el mismo. Lo que han cambiado son los municipios. Entonces, ¿cómo queda esa representatividad? Pero es que según el dato estadístico último es que da parámetros para que pueda darse la conformación según la base de representatividad que plantea él en este caso. Por eso, pero vaya, San Salvador tiene 24 diputados. ¿Cuántos van a quedar ahora con 60? Esa es una pregunta. La Libertad, San Miguel, ¿cuántos quedan? ¿Quién decide eso? ¿Sobre qué base? Solo son 44. Entonces, exactamente. Ahora, y en el caso de los diputados, ¿cómo va a quedar? Quizás no era ni tanto la cantidad, sino que, porque la misma cantidad de diputados allá por el 2005 usan ahora 5 veces el presupuesto. La proporcionalidad viene con base a esos dos parámetros. Sí, pero el presupuesto es el problema. El caso de San Miguel es tan inconstitucional. Es otro asunto. El caso de San Miguel es de 6 diputados que ahorita pasa a 5. Es tan inconstitucional porque quita los residuos y quita los cocientes que están con la Constitución. Eso no lo ha dicho. ¿Cómo es? Eso no lo ha dicho. Eso no se ha dicho. ¿Y cómo lo va a hacer entonces? Porque al reducir... No, espérame, te explico. No, te explico. No, espera, te voy a explicar. Quieto con eso. Los quita. Quieto, vamos a ver. Él no ha dicho, hay que ver cómo queda aprobada la ley. Él no ha dicho que va a quitar el sistema de cocientes y residuos. Eso no lo ha dicho. Por lo tanto, asumimos que se reduce a 60, pero con el mismo mecanismo de elección de cocientes y residuos. Porque él no ha dicho eso, pero hay que ver en la ley final cómo queda. Ahora bien, si lo que hace es reducir diputados nada más, pero se mantiene la regla de elección de cocientes y residuos, no va a haber ningún problema, porque la gente va a elegir a buenos candidatos y gente en la que ellos confíen o partidos en los que ellos confíen. Si cambia el mecanismo, la regla para asignar cocientes y residuos, sí, ahí tendríamos que revisar qué va a suceder. La lógica del constitucionalista cuando establece los residuos y los cocientes es para que las mayorías y las minorías queden representadas. Eso no se ha dicho que se va a cambiar. No, lo que te estoy diciendo yo. Entonces, si llegas, digamos, a esa conclusión de mover el tablero electoral, ¿te imaginas el dolor de cabeza que va a ser para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Pero aparte de eso, yo lo que estoy pensando es en las poblaciones, ¿verdad? Que de repente te quitan tu municipio, tu nombre. Mira, reducir diputados, antropológicamente es enorme problema. Mira, te voy a decir económicamente, reducir diputados está bien. Es más, y solo pudiera haber uno por departamento, mejor. Uno por departamento, está bien. Ahora, el caso de los municipios, yo creo que ahí comparto contigo que había que haberle preguntado a la gente. Tenés razón tú, desde 1950 se ha planteado que en El Salvador hay muchos municipios, 1950. Lo ha hecho el PRUD, lo ha hecho el PCN, lo ha hecho la Democracia Cristiana, lo ha hecho el FMLN, lo ha hecho Arena. Todos han estado conscientes de esto que se llama reordenamiento territorial. Hasta el FMLN presentó un proyecto de eso. Y ellos son los de la consultoría. Lo que pasa es de que evidentemente hay repercusiones electorales y políticas a la hora de decirle a una gente que ya tu municipio ya es distrito. ¿Cuáles son esas repercusiones? Voy a hacer una pausa y continuamos con el debate. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por estar enviando sus comentarios, sus preguntas. Nos interesa interactuar con ustedes. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecha este momento para descargar en tu celular tu verdadera app del ahorro de PharmaValue, en la que puedes pedir tus medicamentos desde la comodidad de tu casa y puedes elegir entre domicilio o la opción Yo Paso, con la que puedes evitar filas y tu pedido estará listo en 20 minutos en la sucursal que prefieras, o esto es
gratis. Continuamos con... Logré terminar porque Marvin me interrumpió. No, me interrumpió Marvin. Bueno, a mí no me dejaste terminar también en Juego del Anuncio. Bueno. El primer, con esto se lo... Mira, ahí se agarra. Vamos a ver. Ya nos van a regañar en Habíamos que dar las repercusiones en la repercusiones y luego tiene la palabra, ¿no? Solo voy a mencionar dos. La primera es que el cociente electoral va a aumentar, eso sí. Para ser diputado hoy van a necesitar más votos. Y hay una cosa que tal vez tú la puedes desarrollar, porque ya es un área de tu campo, y es que la Constitución habla de que habrá juzgados de paz en cada municipio. Eso quiere decir que había 262. Pero eso es de reordenamiento que tendrá que hacer la Corte. Ese es pura improvisación. Pero eso quiere decir, pero ¿qué se va a hacer con bueno, eso es pura pasan a los municipios. Eso es lo más, se van a reordenar. Hace 2 días están en una gran algarabía porque muchos juzgados se convirtieron en crimen organizado. Bueno, mira, todo ese tipo y esas dudas es muestra de lo que estamos pasando, una pura improvisación. Pero yo no terminé de explicar, que yo decía, me estoy quebrando la cabeza cómo es que se beneficia aquí nuevas ideas y cómo es que los partidos pequeños, mira, al subir digamos el número de votantes por diputados, porque van a ser menos, desde luego, es decir, quienes pierden son las minorías, hombre, pierden las minorías que en la lógica constitucional sí son los residuos para que estuvieran representadas, sacando así una línea, quienes salen afectados son los partidos pequeños, los partidos pequeños desaparecen. O sea, el tema de residuos y cocientes, ¿eso? Claro, desaparecen los partidos pequeños, entonces ¿qué pasa? Empiezan a dejar, mira, pero no he terminado, déjeme terminar mi idea. Bueno, explícalo entonces y argumentalo. Lo que yo estoy planteando es que es inconstitucional de entrada, ¿verdad? Evidentemente esto viene en proceso, pero hay una cosa que yo quiero entrar ya en la parte cultural, la parte de identidad de las personas, la parte, digamos, antropológica. Es decir, de repente me quitan el nombre de mi municipio donde yo nací y aquí hay un problema de identidad. Van a quedar distritos. Sí, por eso, pero no es lo mismo nacer en un municipio que nacer en un cantón, Ernesto. No es lo mismo. Es decir, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, esto efectivamente, esto trae daño colateral electoral al partido gobierno que lo ha hecho. Por eso es que yo me estoy quebrando la cabeza. ¿Cuál podría ser el rol? La palabra del ¿Qué piensan ustedes? Que le va a afectar. ¿Cómo va a ser el papel del tribunal cuando no haya, digamos, cuando haya división interna? Si ahorita hubo un problema con el tema de la concesión, del tema del voto en el exterior, imagínate para ponerse de acuerdo en toda esta situación. Mira, yo lo que creo es que el tribunal tiene que decir este cambio de ley ya no aplica para esta elección, aplica para la siguiente. Eso es lo que creo que tendrían que hacer. O sea, podrían hacerlo primero por la ley y luego porque está a distiempo, ¿verdad? Y por la forma en que se ha hecho. Entonces, o sea, ¿qué crees que va a afectar? ¿No va a afectar esto el calendario electoral? El calendario electoral. Días antes nos han cambiado las reglas del juego. Entonces, ¿no creen que vaya a afectar el calendario electoral? No, porque vas a tener que tenés que adaptarte a lo que hay. Así como nos ha tocado hacer siempre. ¿O no participas? Pues sí. ¿O no participas? De nuevo, los partidos pequeños no corren peligros acá. Mira, Ernesto, van a ser nulas las elecciones entonces, porque ellos ya convocaron a elecciones para eso solo cuando la OEA mete la mano. Puede haber otra convocatoria. Puede haber otra convocatoria. ¿Qué va a pasar con los partidos pequeños, Marvin? Exacto. Desaparecen. El presidente mencionó que iba a volver todo, en el caso de la Asamblea Legislativa, a antes de los acuerdos de paz. 60. Revisemos cómo era antes entonces de los acuerdos de paz. Tengo ya el listado nacional para que no digan que solo de San Miguel hablo. Antes de la plancha y después de la plancha. Exactamente. Entonces, vamos a ver, San Salvador tenía 16 propietarios y 16 suplentes. Santa Ana tenía 6 propietarios y 6 suplentes. San Miguel, como ya lo había dicho, 5 propietarios y 5 suplentes. El Departamento de la Libertad, 5 propietarios y 5 suplentes. El Departamento de Usulután, 4 propietarios y 4 suplentes. El Departamento de Sonsonate, 4 propietarios y 4 suplentes. El Departamento de la Unión,
3 propietarios y 3 suplentes. La Paz también, 3 propietarios, 3 suplentes. Chalatenango también, 3 propietarios, 3 suplentes. Departamento de Cuscatlán, 3 propietarios y 3 suplentes. Departamento de Aguachapán, 3 propietarios y 3 suplentes. Departamento de Morazán, 3 propietarios y 3 suplentes. Departamento de San Vicente, 3 propietarios y 3 suplentes. Y el departamento de Cabañas, finalmente, 3 propietarios y 3 suplentes. Bueno, teniendo como base, entonces, San Salvador quedaría con 16, que era como... Donde sacaban los partidos pequeños, acaban. Y la Libertad también, que tiene 10, entiendo, ¿Y ¿verdad? funcionaba antes? Y fue 60, claro, 60. Entonces, ese es un volveríamos a eso. Es un atropello a distiempo a las reglas electorales para sacar y algún tipo de beneficio. En lo que sí voy a estar de acuerdo con usted completamente. Es que atropellados hemos estado siempre por todas las salas constitucionales y todos los gobiernos. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues es una continuidad de lo mismo. Mira, ¿se afectará el pluralismo político, que es la base del sistema político? Sube, el primer efecto que hay de esto es que sube el cociente electoral. ¿Eso qué quiere decir? Representan a las mayorías. Exacto, pero también significa que tenés que tener un buen candidato, hacer un buen trabajo con la población, trabajar más tus candidatos para que te voten ese candidato. Ahora, vayamos a esos son como las consecuencias de lo anunciado, pero ¿por qué no vamos al fondo y a la raíz del por qué el anuncio? Es decir, vaya, si tiene todo el tablero, todo el partido de fútbol, hasta la afición, ¿verdad? Hasta la afición tiene el árbitro, la pelota, la cancha, todo, y venir también a estas alturas, hablo también incluso del tribunal, ¿verdad? Y venir a estas alturas a cambiarlo. A mí me causa demasiadas preguntas. Si no encuentra una razón, no, porque era una deuda que saldar. La razón hay dos escenarios. Pura electoral. Es puro temor. Es puro temor que le castiguen en las alcaldías. Bueno, si no lo hacían era temor y ahora que lo hicieron también es temor. No, es que lo que pasa es que las alcaldías, como no tenían FODES y como la DON no funcionó, son un soberano fracaso a nivel nacional. Y entonces hay que reducir eso, porque entonces ¿cómo vamos a pagar esos costos electorales? Ese es mi análisis. Hay dos escenarios posibles. Uno es el que tú estás diciendo. ¿Por qué se hizo? Y el otro es porque precisamente porque tiene todo el poder, lo hace. ¿Verdad? Porque puede. Bueno, son los dos escenarios. Bueno, pero el que tú decís es un escenario, es posible, por supuesto. Miedo, ¿verdad?, de que puede perder las elecciones, miedo porque sus alcaldes han sido un fracaso, no han hecho gestión, miedo porque puede perder diputados. Ese es un escenario. Va y hace ese cambio de circunscripciones para mantener un número de diputados. ¿Aceptas eso? Ese es un escenario, por supuesto. Ese es un escenario. Esto es política, ¿verdad? Claro. Ese es un escenario. Y el otro es que desde 1950 se tiene planeado esto, ya hay estudios. Yo he leído uno de esos estudios, precisamente el que se hizo durante el gobierno del FMLN. Este es el que yo he leído. Entonces, desde 1950, entonces dicen, reduzcamos el municipio. Ahorita se puede. La planificación de cómo se iba a ejecutar. Ahorita se puede. Lo puedo hacer. Aquí viene el punto. La gente. ¿Y por qué no lo hizo el FMLN? Ahí viene el punto. La gente está de acuerdo con eso. Yo puedo decirte algo. En un sondeo rápido, que se reduzcan los diputados, la gente está de acuerdo y hasta yo estoy de acuerdo con eso. Es más, debería de haber uno por departamento. Aquí no necesita mucho, para ir a apretar un botón y no hablar, ¿verdad? Entonces, si hablaras, propusieras y tuvieras, pudieras hacer cosas, gestionar, estaría bien. Pero bueno, 60 está bien. Antes habían 45, Walter. Eran 45. Sí, que va aumentando la población también. Está bien. Pues la cosa es la calidad. Sí. Pero en el caso de los municipios, yo creo que hay que escuchar a la gente. ¿Verdad? Hay que escuchar a la gente. Y si la gente está de acuerdo, ¿qué podés hacer? La gente le va a pasar factura a esto, a nuevas ideas. Entonces, en donde no me casa el análisis del electoral. ¿Vos crees en las encuestas de Fundaungo? ¿Crees que Fundaungo es? Bueno, pues hasta ahorita la única encuesta que se ha hecho sobre ese tema, Walter, la hizo Fundaungo. Y si la leíste y te acordás, el resultado era que había una ligera aprobación de reducir los municipios en la encuesta de Fundaungo.
Habrá que esperar si eso ya hecho, concretizado, cambia. Lo que pasa es que habría que hacer encuestas focalizadas por municipios. Es correcto. Habrán unos municipios que están de acuerdo y otros no. Cuando tú aplicas la fórmula, la estadística, por ejemplo, para todo el país son 1.300 encuestas y vienes haciendo por municipio 20, 30, ¿me entiendes? Entonces creo que hay que hacer una encuesta focalizada por cada municipio, ¿verdad? Que sobrepase, digamos, lo que sería un margen de error menor, ¿verdad? Y ahí poderlo sacar. Pero la mejor encuesta van a ser las elecciones. Es correcto. La mejor encuesta van a ser las elecciones y ahí se va a saber, ¿verdad? Ahora, cómo está unas elecciones sin trastocar esto. Va a tener que haber mucha educación por parte del Tribunal Supremo Electoral para que comprendamos y toda ojo la para los nueva. diputados que voten por esa reforma, porque van a tener que explicar en campaña por qué votaron por reducir municipios. Y tienen que tener una explicación. Bueno, yo también porque ellos van a ir a esas comunidades a pedir el voto. Sí. Entonces hay que ir a las comunidades y preguntarle a la gente si está de acuerdo que se mantenga esa reforma y tener el valor como candidato de ofrecer revertir esa decisión si llegas a la Yo creo que el desafío del gobierno estaría en explicar cuál es el beneficio, porque al final a la gente no le importa cómo estemos, sino que tengamos una vida digna, el desarrollo una calidad de vida, el desarrollo en su comunidad. Sí, porque detrás de esta reforma de municipios, básicamente los municipios estamos hablando, yo creo que lo que hay son dos profundos fracasos, ¿verdad? El fracaso de los alcaldes y de los municipios y el fracaso, digamos, de la institución que se creó llamada DON para el desarrollo de los municipios. Hay que aceptar, no funcionó. Entonces, digamos, en estos 4 años, lo que se tendría que haber explicado es, miren, en estos 4 años hemos intentado esto, nos queda este año y ahí es donde yo sigo extrañando, digamos, el interés, digamos, de la parte económica, porque al hacer el anuncio, digamos, de que va a haber una guerra contra la corrupción, ahí hay un profundo error, porque la guerra no era en este momento, contra eso, la guerra era contra la pobreza, y ahí hay un error político profundo, porque el problema principal en este momento, digamos, es cómo la gente se va a ganar la vida, el empleo, cómo van a sobrevivir. Entonces, ante eso, ahí declárale la guerra. Y de hecho yo creí que ese iba a ser el anuncio, guerra a la pobreza. Y aparece con guerra a la corrupción. Un error, desde mi punto de vista, político profundo, ¿verdad? Profundo. A nivel, digamos, de todo lo que está pasando. Cuando habla Lick Walter de que no ha funcionado, quizás es importante que retomemos también que acá en El Salvador lo que nos han fallado siempre son las instituciones contraloras. Ahí la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, porque hay una realidad o hay una verdad absoluta que todavía no se nos ha probado que este gobierno es diferente en ese punto. Y es que la guerra hacia la corrupción comienza en casa. Entonces después podemos tirar hacia afuera todos los dardos que queramos. Pero lo cierto es que yo creo que de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos años los salvadoreños es el hecho de que se recupere algo de lo que nos han robado desde donde comenzó aquella corrupción que todos recordamos desde los acuerdos de paz. El principal que vino a una comisión a decir, no, todo se hizo legal, es decir, todo fue legal, todo fue legal. Todos sabemos los grandes robos que nos han hecho desde esas épocas. Entonces, que se intente recuperar algo de lo robado por parte de expresidentes del calibre del señor Cristiani, yo creo que era una deuda histórica, pero también se espera que se limpie la corrupción desde casa. Y eso ningún gobierno lo ha hecho. El gobierno de turno no limpia la corrupción de casa, solo la de atrás. Ese es el tercer elemento que destaca en su discurso. Cerremos los primeros dos para que regresemos a este otro tema. Se la han dejado demasiado fácil al gobierno actual porque la deuda en ese aspecto es mucha. Aquí empezamos con uno, pero faltan un montón. Ya traemos a Funes y todavía hay bastante que escarbar antes de llegar hasta acá. Cerremos el ciclo de los dos primeros conclusiones y luego entramos a este tema que tú planteaste. Yo en lo personal pienso que no hay mayor conflicto entre la población de reducir los diputados. Me parece correcto el número. Ya funcionaba el país así. No afecta el calendario electoral que se tiene. No siento que no va a causar un caos allá adentro en ponerse de acuerdo. No más que ya nos causaron. Sí, no más del que siempre. Nos cambiaron el voto cruzado. A lo que sí, el cambio es el cociente electoral que va a subir.
Y eso lo que quiere decir es que hay que llevar buenos candidatos que jalen votos. ¿No es una amenaza para los partidos pequeños? Claro que es una amenaza. Es una amenaza, se la pone profunda más amenaza, difícil. porque, Sí, es para todos. porque Digo, amenaza el hecho de resultado, no hablo que él llegó a amenazar. Porque se van a excluir, digamos, del proceso electoral minorías, las minorías que se expresan a través de los residuos, Sí, que llevan sus representantes. Para hacer un breve análisis político, si San Salvador tenía 16. Sí. Y ahorita hay 24, ¿cuánto es el excedente? Por ejemplo, bueno, 8. estamos hablando, sí, de 8, pero Entonces, esos 8 representaban minorías. Es Cuando correcto, digo minorías, son grupos pequeños. Entonces los 8 que salieron a partir del, hagan la cuenta quiénes son. Que vayan a escarbar como pasaba antes, que funcionaba. Por ejemplo, y siempre quedaban nuestro dentro de las tiempo, todos minorías. esos pierden, pues gana, pierde todos los partidos. Pero yo creo que el más afectado sería Gana en este caso, ¿va? Porque la mayoría de diputados, no solo Gana. es que esos diputados todos son por residuo. Sí, los partidos es decir, pequeños. todos los diputados, todos, no hay ni uno. Incluso Nuevas Ideas. No, tiene 6 por residuo. Sí, por eso, pero todos los de Gana son por residuo. Sí, Al eliminarse, queda es que sin en San diputados. Salvador los residuos, ¿cuánto? Menos de nuestro 20.000 tiempo votos. queda sin Y diputados. otros Vamos, queda diputados sin de Nuevas diputados. Ideas quedaron fuera con casi es decir, 60.000 también votos. Pero ¿por qué entonces estás de acuerdo? No puedes estar de acuerdo con algo cuando van a afectar a las ¿Y el minorías. PCN? También, la mayoría. Solo saca uno. Los 2 diputados no los hubiera sacado. Solo el de Tú ibas corriendo Cuscatlán. tú vas a correr por algo, o sea, te ve amenazada, entonces también. PCN Solo solo se por tienen que trabajar más. PCN en solo su por construcción de Cuscatlán imagen. saca ellos su... Yo tengo claro lo que los migueleños piensan y sienten. Ok. Lo tengo claro. No sé si todavía quedó el sabor a que Busca podemos seguir coalición. debatiendo esa parte. También. pero Busca coalición. el otro tema. Pero mira, da una solución. Sí, que Una busque coalición. se pueden ¿Ves? coaligar. Bueno, yo Sí. quiero decirles, y aprovechando esto, Nos van a Ernesto, dame forzar a coaligar. 10 segundos. Aprovechando esto y que va a haber reformas Otra electorales. Otra propuesta. Yo le urjo así y le pido, bueno, al Tribunal Supremo Electoral, a los magistrados, ¿qué está pasando con el partido Somos? Ya se les entregaron las firmas, se les entregaron las firmas que estaban faltantes. ¿Por qué están deteniendo al partido Somos, un partido socialdemócrata? Aprovecharon fuerzas solidarias. Tenemos chance todavía. Ya Y que el partido estamos, Somos. buenísimo. Ya que estamos en No voy a la pausa y regreso porque me voy a atrasar. Pausa y regresamos. Estamos en la época de los con más. comerciales. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en este viernes 2 de junio. A ver, había quedado darte la palabra, Marvin, porque también ibas a hacer un anuncio así breve, porque vamos a pasar al otro tema, que es el tercero. Solo quiero agradecerle al coronel Adolfo Majano, ¿verdad? Que fue miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, Sí, de 79 y el 80. y uno de los protagonistas del golpe de Estado que haya escrito este libro. Majano, Gutiérrez, Morales Herlich. En esa época fue el rector de la UCA, Román Mayorga. Y Román Mayorga, Dada Iresi, Rubén Zamora, la doctora Recomiendo a todos los que andamos en política leer este libro, porque aquí hay ciertos elementos interesantes para la historia del país. Y mucha gente creyó que fue Napoleón Duarte quien hizo la reforma agraria, pero realmente fue él que la decreta y la aplica como ahí medida ahí lo cuenta todo. También el rol del mayor Dawison. Bueno, la historia la escriben los hombres y los hombres están llenos de pasiones. Es bueno escribir estos libros. Y a propósito de historia, antes de que pases, tengo una cantidad de llamadas, Ernesto, con el tema de las alcaldías. Preguntan qué va a pasar con las fiestas patronales. No, sí, me están preguntando. El presidente en el discurso dice pueden seguir sus fiestas patronales. Sí, la identidad. El santo patrono, el santo patrono no tiene los nada distritos, que ver. los municipios llevarán su mismo nombre, nada más que no serán municipios. Quizás el tema es los empleados, ¿verdad? Sí. Se van a mantener la misma cantidad. Dijo que solo los de confianza y aquellos que están como parte de y el consejo, obviamente, ¿verdad? del arreglo político van para afuera de ahí, nadie pierde Todos su los de puesto de confianza trabajo. salen. Sí, A ver, vaya Tania, hoy sí. Decías de que un punto elemental en todo esto fue el tercer anuncio en el que declaran la guerra contra la corrupción, iniciando con la extinción de dominio de las propiedades del expresidente Alfredo Castillo. Aquí hay varios mensajes. El primero, que yo quiero recordarle a todos, incluso los actuales, o aquellos que creen que porque les prescribieron los 10 años que dice la Constitución sobre el enriquecimiento ilícito y la sección de probidad no hizo nada, como nunca ha hecho nada.
que eso no significa que en el futuro extinción de dominio no vaya a extinguirle sus bienes en manos de quienes estén, porque lo que se persiguen son bienes, no personas. Así hayan usado 10 testaferros, en manos de quien estén esos bienes se van a recuperar. Ojalá y se recupere lo que verdaderamente se ha defraudado hacia el Estado por parte de todo lo que vimos ayer en esta recuperación, que decían 156 inmuebles, no sé cuántos vehículos, 10 millones de dólares, que ni por cerca lo que se debe. Incluso se escucharon manifestaciones del fiscal general que alegaba que en una institución financiera se le había favorecido al señor Cristiani a sacar sus fondos en estos últimos días. Prácticamente ya estaban siendo instrumento para evadir fondos antes de que se... Es decir, en mi opinión, hubo fuga de información, porque de lo contrario eso no hubiera pasado tan cercano a la fecha en la que se estaba preparando el operativo. Esto ha sido un mal histórico, la fuga de información, pero yo creo que como salvadoreños todos nos alegramos que por fin, si no lo vamos a ver capturado, no, al igual que Funes, que jamás lo vamos a ver en prisión, pero que por lo menos respondan, que es decir, ya se le condenó a Funes, a este señor se le van a extinguir sus bienes. Creo que esa de las deudas era por la que había que comenzar, porque nadie había tenido el valor de hacerlo y era definitivamente algo que todos esperábamos ver desde hace muchísimo tiempo. Pero reitero, el combate a la corrupción debe comenzar en casa. Hay demasiados rumores, no son rumores, porque tampoco lo voy a desmeritar, son investigaciones periodísticas que si a ustedes no les gusta leer, por ejemplo, El Faro, Factum, Gato Encerrado, quédense con la información, aprendamos todos a sacar la información importante y desechemos esas opiniones sesgadas que todos tenemos. Pero hay información valiosa que nos indica que hay investigaciones dentro del gobierno actual que se deben hacer, y una de las más importantes que me parece a mí que debe iniciarse y debe hacerse ya, si no se está haciendo pues debe ejecutarse de inmediato, porque del informe de Cristosal aparece algo que ya sabemos que está sucediendo. Hay dentro de las prisiones casos de tortura, casos de fallecidos bajo indicios de tortura, y esto constituye delitos de lesa humanidad. Si hay una guerra, pues incluso hasta el artículo también, el 8, le aplicaría de la Corte del Estatuto de Roma, y esto significa que la única oportunidad que va a tener el Estado de El Salvador de defenderse de estas acusaciones, o de quizás en el peor de los escenarios solamente postergarlo, pero lo indicado es que se pueda frenar por responsabilidad del Estado, es que se hagan las investigaciones ya y que se determine quiénes son los responsables y se sancione. Si no se hace esto en este momento, en el futuro muchos funcionarios, y la responsabilidad es hasta personal con la Corte, no solo estatal, van a verse en problemas similares a los que están viéndose ahora, los de la época de la guerra que están procesando, pero todavía más grave, porque van a ir a parar al tema de la Corte Penal Internacional. Entonces, el combate a la corrupción comienza en casa. Sin embargo, yo creo que todos los salvadoreños deberíamos de aplaudir. Lamentablemente el Frente no lo hizo, irónicamente, pero hay que aplaudir que se esté haciendo esto contra un funcionario que nos ha hecho tanto daño en el país. Bueno, políticamente, voy a repetir lo que quise expresar y no lo pude desarrollar muy bien, pero políticamente el anuncio de guerra a la corrupción, digamos, es contrario a lo que debería, desde mi criterio, haber sido la siguiente guerra, digamos, hablando en esa terminología gubernamental, ¿verdad? La siguiente guerra tenía que haber sido guerra a la pobreza, porque es el principal problema que está abatiendo y le está quitando el sueño a los salvadoreños. Bueno, es un error político, pero ya se hizo, entonces hablemos de ese error político. Guerra a la corrupción. Bueno, nadie se lo va a creer si no actúa inmediatamente, digamos, con su gabinete de ministros. Si ahí está, solo de que destape la lista, lo que era CICIES, ahí la tiene la OEA. Había 11 casos ahí clarísimos de corrupción de este gobierno. Entonces, para que sea creíble esta guerra en la corrupción, comienza en casa. Así, literal, me sumo a esa idea. Bueno, corrupción, sí, solo tiene que decir, ¿y quién sacó al Croc? ¿Verdad? Eso tienen que explicar. Lo de los costales y la compra en Sinaloa, que está en problemada. Tienen que explicar todo lo del archivo wallet, todo esto del Bitcoin. ¿Qué pasó ahí? O sea, es decir, aquí hay material. Entonces, ¿por qué digo que se les va a caer este anuncio de guerra a la corrupción? Porque al tú estar persiguiendo la corrupción y no persigues lo que tienes, digamos, en tu patio, entonces no va a tener sentido. Entonces,
Pero ahí es donde digo yo que se lo han dejado muy fácil porque hay demasiado sin perseguir. Claro, entonces para ser creíble, digamos, para ser creíble tendría en todo caso, digamos, que ser menos propagandístico, menos reality show y más verdad y más realidad. Entonces ahí vamos a esperar. Hay que esperar. Yo creo que en este anuncio de la corrupción es el tiempo el que nos va a dar la razón, ¿verdad? Sí, solo agarra solo la lista Angel, pues, y la lista de la OEA, de la CICIG, ahí está. Y que la investigue. No nos metamos en lo que tiene Corte de Cuentas ni lo que tiene Provida, solo esas dos instituciones que están ahí. Entonces vamos a ver si eso es realidad. Si no, va a ser reality show. Marvin. Mi profesor de filosofía en la Universidad Estatal de Moscú me preguntó si yo al regresar al país iba a hacer política. Y le dije yo, es la intención, le dije yo. Por eso he venido 17,000 kilómetros desde mi casa hasta aquí. 3 consejos: mente fría, corazón ardiente y manos limpias. ¿Verdad? Viejo consejo, ¿no? Manos limpias. Ese es un viejo consejo. Es un viejo consejo. No se lo inventó mi profesor de filosofía. Él como no hay leyendo, manos limpias en los partidos, por eso es que las candidaturas ahora van desde algunas organizaciones de sociedad civil. Cuando el presidente dijo en la cadena que iba a reducir los municipios por alcaldes, ¿verdad? Que son corruptos, teniendo en cuenta que en este momento la mayoría, Nueva Ideas tiene 150 alcaldías, les estaba enviando un mensaje a sus alcaldes. ¿Verdad? Porque eso es importante a sus alcaldes, que son los principales protagonistas. Yo creo que Mexicanos acaba de pasar. Exacto, el gran rumor que hay sobre mexicanos, que unos dicen una cosa, unos dicen otra, pero lo que sí parece ser cierto es que allí hay un problema. Lo igual digamos que problema, en unos realidad se llama diferente. que se van a Colombia, ¿verdad? Unos concejales, Zapopan, no sé. Entonces, yo creería de que en ese sentido, esa clase de funcionarios que no tienen las manos limpias, tarde o temprano van a salir allí a sentarse en el banquillo de los acusados, como ha pasado en este momento con el expresidente Cristiani. El expresidente Cristiani era un hombre todopoderoso en este país. Después de dejar la presidencia, él siguió manteniendo el poder que tenía. Manejó Arena. Y hay muchos en Arena que lo culpan del descalabro que tiene Arena en estos momentos. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Alfredo Cristiani está pagando las consecuencias de sus decisiones políticas, de no resolver esas decisiones políticas adecuadamente y de dejar cabos sueltos. ¿Es eso nuevo en el país? No. Gerardo Barrios llega joven a la política, a la presidencia de la Asamblea, de 25 años de edad. Y acomete un montón de reformas que lo confronta con Francisco Dueñas. Te va a ir a la corrupción de Barrios, andás huyéndole a la corrupción de ahora. Ahora. Bien, gracias nuevamente. Las disculpas del caso por haber estado fuera unos minutos del aire, pero es parte de un corte de energía eléctrica. Pero bueno, quizás vamos a ir un poco, un sabotaje. Un sabotaje, no, pero cerremos ya a manera de concluir. Yo interrumpí a Marvin porque se fue hasta Barrios y la corrupción de Morazán, huyéndole a la corrupción. Porque quiero regresar al tema de la ya, digamos, declaración o la confirmación esta semana del reto de convertirse en este caso una nueva fórmula presidencial. Pero cerremos ya un poco. Solo para cerrar. Quiero decir algo. Mi intención de irme a la cuestión histórica no era por evadir la corrupción de este gobierno. Ya incluso Roberto Gutiérrez ha establecido que no hay gobierno sin corrupción. Y aquí hay indicios serios de varios funcionarios de este gobierno involucrados en corrupción. No, eso es falso. Si hay gobierno sin corrupción, no se le señaló nada a Pepe Mujica. No se le enoja nada al presidente de Finlandia, de Finlandia, que dejen de mentir. Sí, es posible. Revisar los casos de corrupción de un par de ministros en el gobierno de Pepe Mujica. Tenés que revisar. Estamos hablando del presidente Mujica y estamos hablando de Finlandia. Pepe Mujica, pero te estoy hablando de dos ministros, de Pepe Mujica. Regresemos al país, hombre. Esa es una justificación breve, Marvin. Justificación burda de Dago. De que lo que hemos tenido es, en este caso, que
gobierno que está no va a investigar a sus corruptos. Hay que esperar que haya un cambio de correlación de fuerzas para que estos funcionarios sean sentados en el banquillo de los acusados. Y a eso me refería. Siempre en la historia de este país, siempre ha sido así. Mientras tú estás en el poder, sos intocable, tenés amigos, todos te protegen, tenés al servicio y fíjate de todo que el mal que tienen todas las instituciones es que te mueven, te quitan el cargo, sí, o te mueven sí, del lugar. Y eso ha pasado en la Fiscalía, en la Corte, en la Presidencia. ¿Cuándo veremos sentado a los funcionarios actuales? Cuando hay otra correlación de fuerzas. Y eso va a pasar. Por eso es que deben de entender algo. Es que ahorita, tú mencionas una lista de casos. Ellos se pueden sentir impunes. Pero véanse en el ejemplo de Alfredo Cristiano. Así es. En el ejemplo de Mauricio Funes. En el ejemplo de Tony Saca. Porque allí mismo van a estar estos funcionarios actuales en las mismas situaciones que los hemos visto. Y nadie los va a defender. Por mucho que les aplaudan en este momento, deben de tener claro que cuando se pierde el poder, las puertas de la cárcel se abren. Sí es. Tania. Es muy bien, hay correcto. un punto en el discurso del presidente, con eso concluyo, en donde dice que para que haya un corrupto debe haber un corruptor. Y eso es una realidad no reglada en nuestro Código Penal. De hecho, hay un tema ahí de penalidad que debe ser revisado, porque en algunos casos los funcionarios pagan menos pena por delitos similares que los particulares, pero lo cierto es que corrupción hay en el área privada y en el área pública. Y para que haya un corrupto debe haber un corruptor. Para que este señor nos haya hecho tanto daño en el pasado, es porque se beneficiaron otros particulares que estaban detrás de él, con los que esperamos como salvadoreños que también hacia ellos haya extensión de dominio, no solamente hacia los bienes del presidente Cristiani. Y aquí los amigos de él son a los que se les regalaron, todos sabemos el qué y cómo se beneficiaron. Ojalá, y si de verdad va a haber un verdadero combate hacia la corrupción, sea parejo con los funcionarios y con los particulares, porque hubo corruptos, pero también hubo corruptores y beneficiados. Y espero que allí también se dirija toda esta actuación fiscal, sí, y no sea selectiva. Yo cierro con el discurso del presidente. En el discurso del presidente no apareció la gente de la tiendona, no apareció el vendedor ambulante, no apareció el desempleado, no aparecieron las verdaderas mayorías populares. Fue un discurso con mucha parafernalia, con mucha fanfarria, pero sí ir a fondo al verdadero problema de este país, que es la profunda crisis económica que estamos viviendo. Señores, el abogado Luis Parada y la defensora de derechos humanos Celia Medrano han confirmado esta semana que han aceptado el reto de convertirse precisamente en una fórmula presidencial, entendería bajo la tutela constitucional, porque eso es lo que exige la ley, para correr por una candidatura presidencial por un partido político, por el partido Nuestro Tiempo. A ver, Tania. Bueno, yo recuerdo que en el juicio de ¿cómo se llama el que quedó condenado en España? Del único que nosotros vimos hasta cierto punto condenado por esta masacre, Montano, de la guerra. En ese juicio me parece que fue que se mencionó que este señor como que había hecho lobbying político para que no se detuviera al señor Cristiani y no se procesara en España. No me consta porque al final no lo investigaron, pero era uno de los de lo que se decía dentro de ese juicio. Por otra parte, a mí me gustaría que nos quedara a todos completamente claro que cuando dicen esta es la candidatura de la sociedad civil, no es cierto. Vamos a aclarar conceptos. Ellos son candidatos que vienen de organizaciones que se han unido, de civiles que se han decidido organizar, algunos civiles organizados. No son la sociedad civil, no nos representan a todos. De hecho, a mí no me representan ni los partidos políticos, pero lo cierto es que son algunos civiles organizados que esas pocas organizaciones se unieron para proponer esta candidatura única que, repito, de izquierda únicamente lleva el candidato, porque ciertamente todo lo demás viene incluso desde la candidata sería. La candidata, perdón. La vicepresidenta. Viene de las filas de Arena. Es decir, todos vimos, así como aquel fiscal general que lamentablemente la Sala Constitucional actual no tuvo el coraje de declarar la inconstitucionalidad de ese nombramiento, sino que solo dijo, bueno, ya hay un fiscal nuevo, ya no interesa. Había que hacer la declaratoria de inconstitucionalidad. Pero vimos esas fotos ahí cantando el himno del anterior fiscal general. Así están las fotos de este señor. Entonces, al final todo viene de algún partido, pero decir que no traen bagaje de otros partidos no es cierto. Ahí está él que vino de asesor, vino de esas puertas, pero ahí está, es una opción
por lo menos ha sido una opción que por lo visto se ha trabajado bastante, les ha costado llegar al consenso y que incluye tanto ideología de izquierda como de derecha. ¿Quién va a tomar las decisiones después? Pues no sabremos, porque al final están dentro de un partido político que en el momento en el que estos dos candidatos dicen me sumo o me postulo, pues ya sabemos que habían decidido afiliarse a un partido político. Así que una opción más, yo creo que por ese lado sí es bueno. Creo que están conscientes que no tienen posibilidad, igual que el candidato del Frente, pero creo que el candidato del Frente está construyendo su imagen porque él mismo decía que en el 2029 solo iba a ir a traer. Pero ya tenemos más opciones dentro del sistema para poder optar y que representen a diferentes partes de la sociedad. Marvin. No, quería darle la... Él quiere oírme primero a mí, pero yo lo quiero oír a él primero. Dejen la amabilidad y corramos el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver. No, está bien. Primero, ellos tienen derecho a ser candidatos. Me parece una fórmula interesante. Celia es una luchadora de los derechos humanos. Yo he coincidido con ella en algunos programas de entrevista. Entiendo también el rol que jugó Luis Parada durante el caso de la masacre de la UCA. También entiendo, Tania, que han explicado que él no es que ocultó ni tuvo nada que ver. Yo no dije que ocultara, dije lobbying. Claro. Entonces, en España. Sí, porque a veces se quiere como, digamos, decir que él tuvo algo que ver. El de eso fue Parker. Sí, exactamente, el que tergiversó y cambió declaración. Así es. Bien. Pero él explicará, digamos, en su momento eso. El miércoles, con Ernesto en la radio, yo hacía dos señalamientos a eso. El primero es que él se venga a vivir a El Salvador, primero. No podés querer ser candidato a la presidencia de un país y no vivir en el país. Entonces, que se venga ya a vivir a El Salvador y que recorra el país para que sepa los problemas que hay. Eso es importante. Y lo otro es que la fórmula va a ser finalmente la fórmula de nuestro tiempo. Sí. No es la fórmula de la sociedad civil, ni es una fórmula de consenso. Porque allí ya hubieron varios sectores aquí quien gana es nuestro tiempo, que se han desligado ya de la fórmula, y será otra fórmula más. Y no una fórmula como la que se aspiraba a construir, que era como la de 1972 quizás, o la de 1977. Otra vez la historia, ¿verdad, Walter? Sí. Ese recordatorio de esa fórmula de 1972 o 1977 no está representada en la fórmula de Luis Parada y de Celia Medrano. Tienen buenas credenciales. Sí, Celia sobre mis todo. Respetos para ellos dos, buena suerte. Ser candidato no es algo fácil en este país. Entonces, y bienvenidos a la lucha política. Pero que ellos van a representar la aspiración de todo el bloque de oposición, o que la gente va a encontrar ahí ese canal, ese curso, pues no creo que sea la fórmula que la gente estaba esperando, y desafortunadamente la oposición... ¿Cómo es la fórmula que tú crees que la gente estaba esperando? De unidad de todos los sectores. Es que, por ejemplo, decirte nombres es complicado. Sí. No, ¿cómo es la fórmula? Pero es que es donde hubiera un acuerdo, no una coalición entre la derecha y la izquierda, si querés, entre Arena y el FMLN, no de coaligarse ellos, sino de no presentar candidatos. Que ellos no tenían que presentar ni apoyar. Exacto. Silencio total. Y dejar a sus bases en la libertad de poder elegir entre las fórmulas que se presenten. Quizás la estrategia ha cambiado, porque ya Arena anunció que también va a presentar candidatos. El FMLN dijo de que si no había un consenso, ellos tienen listo una fórmula, ¿verdad? El FMLN ya tiene prácticamente una fórmula que se ha inscrito, y que, como ya venció el término para que otra fórmula se inscriba, pues va a ser, al parecer, planilla única, la fórmula de Manuel Flores y su acompañante. Y me imagino que igual Arena va a tener que poner fórmula. Los movimientos sociales van a tener que definir si apoyan a alguien o no apoyan a alguien. Habrá que esperar si el PDC y finalmente el PCN presentan fórmula también. Y esto lo que hace presagiar voy a recordar para los interesados de historia siempre, las elecciones de 1994, ¿verdad? De Armando Calderón Sol, que fue la primera elección en la que participa ya el FMLN
como candidato a Rubén Zamora. Entonces creo que vamos a estar en un escenario muy similar al de Armando Calderón Sol y de Rubén Zamora, en el sentido de que ese escenario venía de firmarse la paz, Arena había logrado detener la guerra, ¿verdad? Y cumplir una de sus promesas de hoy lucha, mañana paz, progreso y libertad. Pero a pesar de eso, el FMLN obligó a Arena a ir a una segunda ronda, ¿verdad?, en las elecciones. Entonces, yo creo que aquí el único ganador es nuestro tiempo. Quizás, bueno, sí, porque le permite porque va tener a traer, una fórmula. Sí, que va a traer entonces, votantes a sus diputados. Y con esto cierro, quizás ya el éxito de la oposición desunida, no agrupada en una sola fórmula, es que tanta fórmula presidencial que pueda haber finalmente fuerce una segunda ronda electoral. Bueno, mira, mi percepción de esto es básicamente que tiene, bueno, una alegría y por un lado y por otro lado una tristeza. Es decir, sí, claro, la alegría en el sentido de que existe una fórmula, una posibilidad. Un mes antes estábamos hablando, incluso en este panel, que no había nadie, que no se iba a proponer nadie, que no existía quien tuviera el valor de lanzarse, etcétera. Entonces, bueno, aparece el Luis Parada, aparece Celia y mueven el tablero político, despiertan una sensación de posibilidad de que sí existe una opción, digamos. Entonces, claro, eso es una alegría, digamos, en el sentido de decir, miren, no estaba tan despejado el camino, no estaba tan despejada la calle. Pero era una tristeza entonces ahora, claro, entonces esa alegría de que sí hay opción, de que sí existe, bueno, eso es realmente una buena noticia para muchas personas que no se sienten representadas por las opciones que hay. Bueno, la tristeza, ¿cuál es? La tristeza es que el proceso en el que se, digamos, trata de construir esta fórmula se rompe al final. Se rompe al final porque no se respeta el manual de convivencia que se había establecido entre diferentes organizaciones sociales y empiezan a retirarle el apoyo. Digamos, el Bloque de Rebeldía Popular, la Alianza para un País en Paz, la Resistencia Ciudadana, empiezan a retirársele la mayoría, digamos, de movimientos sociales que realmente tienen músculo. Y entonces al final va a quedar una fórmula de un partido político, ¿verdad?, el partido Nuestro Tiempo, ¿verdad?, en el cual, bueno, va a tener que asumirla como tal, es decir, en tal sentido, aunque lleve una candidata de origen y extracción de pensamiento de izquierda, habría que ver hasta qué punto. Entonces yo lo que me hago aquí la pregunta, Ernesto y compañeros del panel y televidentes, siempre es una pregunta bien sencilla en política. En política, la pregunta que yo me hago siempre es, ¿a quién representas? ¿Tú a quién representas? Y dime cuál es tu proyecto. Es decir, esa es la pregunta que yo le haría a la fórmula. Tú, Luis Parada, tú, Celia, tú, las organizaciones de movimientos que tú, ¿a quiénes representan? Definámoslo cuando regresamos, ¿te parece? O sea, ¿cuál es tu proyecto? Ok, definámoslo un poco para ir concluyendo cuando regresemos sobre este binomio de ideología que tú lo ves así. Sí, porque me quedo pendiente con un hilito ahí porque hay otros esfuerzos como el de Somos que estoy pidiendo que sea aprobado de urgencia. Ok, voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:47 minutos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a correr en el tiempo para poder ir dando conclusiones ya con relación a este otro elemento que hemos abordado a lo largo de esta hora y media y que tiene que ver precisamente ya con el surgimiento de esta nueva fórmula presidencial encargado por el abogado Luis Parada y la defensora de derechos humanos Celia Medrano. A ver, para concluir un poco la idea que habías planteado. Es que mira, ¿a quién representan? Es que yo me preguntaba, bueno, ¿a quién representan? Y la pregunta también es, ¿a quién y cuál es tu proyecto? Entonces, la alegría que yo planteo es que hay una opción más, qué bueno, pero la tristeza es que se rompió el manual de convivencia y entonces esta fórmula yo no le veo arraigo social, no le veo arraigo, digamos, popular, no le veo ese amplio consenso de los movimientos progresistas, de los movimientos de la sociedad. Entonces, claro, cuando tú lo ves así, inicia un poco con, digamos,
con los pies hinchados, pues, porque al romperse el consenso, entonces crea ese problema. Ahora, ¿a quién representa? O sea, yo es una pregunta que me hago. Bueno, Luis Parada es ciudadano norteamericano. Yo me haría muchas preguntas. ¿Lo apoya la Embajada de Estados Unidos? ¿Hasta qué nivel lo apoya la diáspora? Va a ser una fórmula interesante. Es una fórmula, claro, es una fórmula, una fórmula interesante. Por eso digo que es una alegría. Pero también digo yo una tristeza, porque me pregunto, en esta fórmula, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente sencilla? ¿Dónde está la gente pobre? ¿Dónde está la gente que está allá tierra adentro en lo rural, trabajando en el campo? Eso me pregunto yo. Entonces, ¿a quién representas? Es mi pregunta. ¿A quién representa, Luis? Esa es mi pregunta. O sea, ¿a los Estados Unidos? ¿A la diáspora? ¿A la embajada? ¿A quién representa? Entonces ese es el pregunta. ¿Le puedes contestar? ¿Le podrías contestar un poco sobre esa interrogante? Lo que pasa es que yo coincido mucho en esto. Es decir, es cierto, ya hay un binomio, ¿verdad?, ideológico. Sí. Vamos a ponerle nombre, ¿verdad? Celia podría ser de tendencia de izquierda y Luis Parada de derecha, ¿verdad? Entonces se ha logrado esa idea de juntar ideologías en aras de construir una fórmula común. Pero él no es, norteamericano por nacimiento. No, él es salvadoreño, él fue capitán del ejército. Nacionalizado. Es que entiendo que en Estados Unidos como que hay una prohibición para que te metas en política en otro país y tenés la nacionalidad. Esa es mi pregunta. Sí, también, exacto. ¿Va a renunciar? Exactamente, tendría que renunciar. Entiendo que todo eso ya se discutió. Tendrían que. Ya se discutió, porque él incluso es abogado y ha participado en litigios. Pero no la sería la primera vez. También, acuérdense que Héctor Silva tenía nacionalidad. No estamos hablando de que en este momento, acordate que el salvadoreño... Sí, Héctor Silva, el doctor Héctor Silva era nacido en Estados Unidos. Entonces, y hay una transnacionalidad en El Salvador que ya no, eso no es un estigma, decir que nació allá o que tiene la nacionalidad de allá. Pero quizás, si bien es una fórmula, un binomio ideológico... Lo que sucede es que si hay conflicto entre los intereses de ambas naciones, ¿por quién te vas a decantar? Lo que está ausente ahí es los partidos, ¿verdad? La gente, la masa o la base, que es la que hace que esa ideología realmente tenga peso. Es que la idea era que surgiera de un amplio consenso social. Ahí eso sería... No se fraccionó, se fracturó, se fracturó. Y en relación a lo que tú estás diciendo, yo más que si va a responder o no va a responder a qué país, porque tiene doble nacionalidad, va a haber una pregunta que va a haber que hacerla en la campaña, y es su vinculación, si sí o si no, con la Central de Inteligencia Americana. Además. ¿Verdad? Porque ese es un rumor que circula por el mismo caso de la masacre de la UCA, que él es el que tiene la información en un primer momento y que la pasa a los Estados Unidos. Pero no desmeritas tampoco lo otro, porque es que si tiene las dos nacionalidades... Lo que pasa es que eso yo no le veo problema. Pero ¿por quién te vas a decantar en un caso entre conflicto de intereses de los dos países? Bueno, al contrario, hay que ver lo que los podría unir, ¿verdad? Pero, fíjate igual, que es que lo veo más como un terreno común, ¿verdad? Sí, pero digamos, en este esfuerzo que se ha hecho, yo haría el llamado a la fórmula. Ya lo aceptaron, ya está lanzado, nuestro tiempo ya se inscribieron en nuestro tiempo. Entonces, yo creo que aunque se hayan retirado muchos apoyos, que son públicos, notorios, ¿verdad? Que ya los se apoyos, retiraron de Sumar. claro, el bloque de la resistencia, ya lo dije, la alianza de la resistencia. O sea, Sumar quedó más chiquito, que Sumar es parte de la alianza. Pero yo creo que se pueden hacer esfuerzos de volver a hablar, de ver cómo se reactiva esa unidad. Creo que no está todo perdido, digamos, con la fórmula. Creo que se puede hacer un esfuerzo sobre la base de un proyecto. Es decir, vaya, aquí está, mire, nosotros representamos a esto y aquí está el proyecto. Lo que pasa en la base es que hay dos cosas. Hay un proyecto que es a futuro, de país, entiendo yo, y el otro que es electoral. Pero, y hay otro esfuerzo, ese es un esfuerzo. Yo lo que quiero que la gente entienda que ese es un esfuerzo, pero hay otros esfuerzos. Está el esfuerzo, digamos, de crear un frente amplio, un polo amplio de movimientos progresistas, ¿verdad? Nosotros estamos ahí en ese proyecto de crear este frente amplio de movimientos progresistas, ¿verdad? Con movimiento social, movimiento popular, pero también hay otros esfuerzos como el del partido Somos, que ya se entregaron las actas al tribunal y el tribunal
tiene que responder de emergencia, porque todavía hay posibilidad de que el partido Somos, si es aceptado esta semana, entre en el juego electoral. En la nueva convocatoria. En la nueva Yo no tengo convocatoria, fe claro. ahí. Entonces el partido Somos es un partido... Yo ya pasé por eso y entiendo que el tribunal, si no te quiere, no te va a aprobar. Sí, por eso, porque hay mandos medios Aunque que no tengas los hay números. mandos medios que no obedecen a los magistrados. Yo le hago el llamado, magistrados del tribunal, ojo con unos mandos medios, no los obedecen ustedes, les obedecen a otros por abajo, averigüen, que nos tienen retenidos ahí. ¿Ves que la reducción de municipios le ha beneficiado a Somos porque permite una nueva convocatoria, ya Y no entonces para no te puedes inscribir después. ya para no 262 municipios, sino que 44. El partido Es cierto. Somos, que lo aprueben ya. Con la nueva Entonces se va a abrir convocatoria tienen más espacio. entonces se va a abrir otra posibilidad, se va a abrir otra fórmula, se va a abrir No, pero otra está bien que unidad se de haga el movimiento llamado porque importante, es una ¿no? costumbre del Tribunal Sí, Supremo ¿verdad? Electoral retrasar los tiempos y en mi opinión en muchos de los casos se hace deliberadamente y respetando la misma Constitución y el mandato que se tiene. Y lo digo porque yo lo viví. No sé si serán los mandos medios, si serán los mismos magistrados, pero yo sí, por lo menos en mi caso, recuerdo a magistrados sarcásticamente riéndose cuando se le preguntaba de los casos de los no partidarios. Es más, en los discursos de uno del magistrado Orellana, me parece, que ellos dicen los únicos llamados a participar son los partidos políticos, es decir, desconociendo completamente la jurisprudencia de la Corte, en donde se reconoce la participación no partidaria. Es como que si no existiera, y entiendo que no le guste, no le parezca, pero como miembro del Tribunal Supremo Electoral debe respetar a todos los actores con el mismo nivel, no a los partidos más, a aquellos menos, porque entonces no está tratando con equidad. Y por eso comprendo el caso del partido suyo, porque sí, al final... Es como la fiscalía, si la fiscalía te quiere preso, preso te va a poner. Si el tribunal te quiere fuera, fuera te va a tener. Ojalá y esa dinámica haya cambiado en ambas instituciones y se le dé la oportunidad a Somos, porque así hay más oportunidades, hay más variedad y el pluralismo tiene más oportunidades de permanecer, ¿verdad? Bueno, de eso se trata, ¿verdad? De eso se Ojalá trata. que el tribunal y reaccione. entonces van a haber más opciones, ¿verdad? Y vamos a hablar de esta fórmula, de la otra fórmula, Incluso hasta legitimaría más cualquier resultado, ¿verdad? Bueno, Yo lo que espero es que el Tribunal Supremo Electoral no permita, no tolere, trate de que las elecciones se corrompan, se perviertan, se tergiversen Bueno, y vos- el resultado electoral. oye, podrías hacer una alianza allá ¿verdad? Con el Somos Sí. allá Bueno, el tiempo Estamos se nos listos fue. para hablar no de nos alcanzó coalición. para el tema del tribunal. Del tribunal, No, bueno, otra pero semana. aunque le Todavía mandaron está. saludos, aunque ya Sí, le mandaron ya mandamos. saludos. Ya que estamos en fórmulas Sí, de sí. binariedad, Sí. entonces, igual con el MIP podemos hacer alianzas. También, ¿no? Ya le Todos, mandaron saludos, no sé quién. Unidos Dime por el poder. Dime cuál es tu proyecto. Unidos Dime a quién por el representas, poder. dime a quién representas y cuál es tu Y te proyecto. diré quién hablamos. eres. Sí, claro, ya Dime a hablamos. quién Bueno. representas y te diré quién eres. Nos Gracias sentimos, a Dios. me Qué siento muy excelente. contento Gracias. y No alcanzamos satisfecho. con todo, pero... Sí, claro, muy satisfecho de poder desarrollar, como siempre, los elementos de juicio que cada uno de ustedes emana y que cada uno es responsable, y que sea precisamente esta plataforma de opinión periodística la que pueda darle los insumos pertinentes para que cada uno de los televidentes pueda construir su propia radiografía de país. Gracias, Walter, gracias, Marvin, y gracias también a ti, Talia. Gracias. Les agradezco muchísimo. Pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.